volvió a su tierra y volvió a ser reconocido por la ONU. Recuerden, el 14 de mayo del 48, vamos a cumplir ¿cuánto? 75 años. 75 años de el nacimiento nuevamente de Israel. Bueno, y vamos a concluir en este día el tema que hemos venido tratando en este mes de abril, que es la obediencia. Y vamos a ir a el libro de Hechos, en el capítulo 4. Vamos a estar del 1 al 20. Y vamos a ver el costo de la obediencia, el costo que yo tengo que asumir, las situaciones que tengo que enfrentar cuando yo obedezco a Dios. En el verso 1, Hechos 4, del 1 al 20. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Sobre quién cayeron? El jefe de la guardia, el jefe de la policía del templo, de la seguridad del templo de Jerusalén. Cayeron sobre los discípulos, porque los discípulos habían hecho una maravilla, habían hecho un prodigio en el verso 11 del capítulo 3. Mire lo que habían realizado en el nombre de Jesús los discípulos, teniendo así a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado. Todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos en el pórtico que se llamaba Salomón. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque había un alboroto, había la gente estaba maravillada de que a través de Pedro y de Juan, un cojo que hacía mucho tiempo que estaba inválido, y por el poder del Espíritu Santo ellos lo levantaron. ¿Y qué aconteció? Que el jefe de la guardia, imagínense, en el templo, ellos estaban enseñando. ¿En dónde? En el templo. Y claro, de una vez, ¿quién le cayó? El jefe de la guardia, de la policía, que era un hombre que era de los saduceos, de alto rango. Y los saduceos eran del Sanedrín, pero acontecía que la mayoría de los del Sanedrín eran de los saduceos. Y los saduceos habían condenado al Señor Jesús. Ellos, los sacerdotes Anás y Caifás, habían condenado al Señor Jesús y lo habían crucificado. Es por eso que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en eso. Y hablando ellos, entonces, al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. En ese alboroto que había, resentidos, en el verso 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Por eso estaban molestos con Pedro y con Juan. ¿Por qué? Porque estaban refutando, estaban hablando la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo. Y estos se resintieron los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando énfasis en que Dios había levantado
de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, contradiciendo la doctrina de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección del Señor. Desafiando ¿qué? La autoridad del Sanedrín, ¿sí? Y refutándolos. Y por eso estaban muy ofendidos por lo que Pedro y Juan estaban haciendo, recordando que ellos habían crucificado al Señor por blasfemo, por decir que Él era Dios. Y cuando los oyeron que estaban anunciando la resurrección del Señor, pues imagínense, entraron en pánico porque ellos los estaban contradiciendo y le estaban refutando que era mentira lo que ellos estaban enseñando. Verso 2, nuevamente, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esta acción llevó a que estos le cayeran encima, el Sanedrín le cayera encima a los apóstoles, porque era una manera ofensiva para ellos, para los líderes religiosos, que los estaban haciendo quedar ¿qué? Mal. Aunque era una verdad, mire, cuando uno se cierra, cuando su mente está totalmente sellada a un conocimiento a un conocimiento errado, que no era lo cierto. Molestos porque estaban predicando la verdad del Señor, que el Señor había resucitado. Y por eso le cayeron encima a los apóstoles. El Sanedrín judío era hombres ricos, intelectuales, con poder en Jerusalén, con un poder tremendo. Y recordemos que Anás y Caifás, que eran, Anás había sido depuesto por el Imperio Romano y lo reemplazó Caifás, que era el yerno de Anás. Y Anás y Caifás entonces eran los sumos sacerdotes. Y ellos llegaron ahí y comenzaron también a atacar a los apóstoles. El verso 3, les echaron mano. Le echaron mano. ¿Por qué? Porque ellos que habían condenado al Señor Jesucristo, Anás y Caifás, y que les perturbaba que estos estuvieran hablando que Cristo había resucitado, se pusieron extremadamente molestos. Y sobre todo, lo que más les fastidió y molestó es que aquel que ellos habían dado muerte a través del Imperio Romano en la cruz tuviera unos seguidores tan persistentes, tan consistentes como lo había sido ¿quién? Su maestro. Eso los estaba molestando, los estaba fastidiando, y por eso les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Mire la primera situación cuando yo obedezco a Dios, cuando yo transmito la verdad de Dios, cuando yo enseño la verdad de Dios. ¿Qué produce? En la mayoría de la gente produce rechazo, molestia, y eso les causó que fueran a parar a la cárcel. Mire lo que es la obediencia a Dios, pero ellos estaban totalmente seguros y confiados que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. El costo fue alto de comenzar a predicar la resurrección del Señor Jesús. Pero viene algo que le llenó de alegría el corazón de ellos. En el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vale la pena que le metan mano
un día o una semana de cárcel si se convierte en 200, 300, ¿verdad? Vale la pena. Recuerde que el Señor siempre le interesó la vida de una persona. Si nosotros miramos en el capítulo 15 del libro de Lucas, el Señor habla de tres parábolas. El de la oveja perdida, el de la moneda perdida, y el del hijo pródigo. Y hubo gozo, ¿por qué? Por una persona que se arrepiente. ¿Cuánto más gozo habría en el corazón de los discípulos por tanta gente que se convirtió al Señor, que salieron de esa oscuridad en la que estaban? Pero muchos de los que habían oído la palabra, y eso, ¿qué ocasionó en la vida de los discípulos? ¿Qué ocasionó en la vida del pueblo? Que el pueblo quería oír más de la verdad, de la resurrección, de la vida, que el Señor había resucitado, que era el cumplimiento de las profecías. En el verso 5, aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes, comenzaron ¿qué? A juzgar. ¿A quién? A los discípulos. Pero no los pudieron castigar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban quebrantando la ley. Ellos no estaban en contra de la ley. ¿Qué era lo que estaban? ¿Qué era lo que le molestaba a los saduceos? Que estos afirmaran que Dios había levantado de la tumba a Jesucristo, a que ellos habían mandado ¿a qué? A lo que ellos habían condenado a la muerte. Y claro, eso los ponía ¿en qué? En una situación muy difícil con el pueblo, porque los estaban tratando de ¿qué? De mentirosos, que lo que ellos enseñaban no era lo que realmente había sucedido en Jerusalén. Y por eso se reunieron todos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con estos personajes? Verso 7. Y poniéndolos en medio, le preguntaban. Le hicieron dos preguntas. ¿Con qué potestad? ¿Con qué potestad? ¿Y con qué autoridad ustedes están haciendo eso? ¿Con qué potestad? ¿Quién les dio? ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio la autorización para que ustedes hablaran? ¿Y en dónde estaban? En el templo, enseñando en el templo. Fue la situación que se presentaba. Pero cuando uno realmente ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, uno sabe que siempre que uno haga la voluntad de Dios, independiente de las situaciones que se presenten, uno está agradando el corazón de Dios, está contentando el corazón de Dios. ¿Con qué potestad? Oiga, ¿ustedes por qué se atribuyen esto? Irresponsables. Y comenzaron pues a lo que dice ahí más adelantico. ¿Con qué potestad o en qué nombre? Con toda seguridad. ¿Y con qué potestad ustedes sanaron al cojo de nacimiento? ¿Con qué potestad? Y como lo vamos a ver ahorita, pues la potestad de quién? Dios nos dio ese poder. Dios, el Cristo que ustedes mataron, ahorita vamos a ver, el Cristo que ustedes mataron es el que nos dio esa potestad y esa autoridad para predicar el Evangelio. Él nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno
del Espíritu Santo. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Cuando estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, cuando hubo ese avivamiento ahí en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban orando, esos que fueron llenos del Espíritu Santo con los apóstoles salieron a inundar a Jerusalén. ¿De qué? Del Evangelio de la buena nueva. De la buena nueva de la vida que tenemos en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo, que había resucitado. Y con ese poder, lleno del Espíritu Santo, con ese poder, no se intimidaron. No entraron en pánico, no entraron en miedo. Antes, por el contrario, en vez de defenderse, fueron ¿a qué? A la ofensiva. Fueron ¿qué? Atacaron, no se dejaron intimidar. Mire qué cosa tan maravillosa es cuando uno vive esa coinonía, esa comunión ¿con quién? Con el dulce Espíritu Santo de Dios. No se dejaron, ¿sí? Sus acciones, sus enseñanzas, ponían ¿qué? Ponían en riesgo la reputación del Sanedrín, y por eso estaban muertos de la ira. Puesto que hoy se nos interroga, verso 9, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio. Siempre el poder de Dios es evidente, se nota, se ve. Claro, todo el pueblo ¿cómo estaba? Estaba atónito, sorprendido, maravillado de lo que habían hecho los apóstoles, de haber levantado a ese hombre que se sentaba ahí a pedir limosna a la entrada de la puerta del templo. Sea notorio a todos vosotros, que les quede claro, que ustedes conozcan la verdad, que salgan ¿de dónde? De la oscuridad y de la ceguera donde están metidos. Imagínense, ¿a quiénes están hablando? A los que sabían ¿qué? La ley. A los duros, a los inteligentes, a los sabios, a los que enseñaban al pueblo la ley. Y claro, eso es como quedaron, pues sorprendidos, totalmente quedaron, oye, y bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estos dos? Sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ustedes lo asesinaron, al rey, al Mesías. Ustedes fueron los autores de ese crimen, ustedes. Oiga, ¿qué tal ese valor, esa osadía, ese esfuerzo, ese poder, esa confianza, esa seguridad? Imagínense, no se amilanaron. ¿Qué hicieron? Fueron al ataque, porque es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿va a dónde? No a defenderse, sino a ¿qué? Atacan, va a la ofensiva, siempre a la ofensiva. A quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él la autoridad y la potestad es de aquel que venció la muerte, que resucitó. Pues claro, ese Sanedrín, que estaba compuesto mucho más por los saduceos, estaban pero con una rabia terrible contra los discípulos, porque ellos afirmaban que no había resurrección. Los fariseos sí creían, pero eran minoría en el Sanedrín, y los doctores de la ley. Que ustedes asesinaron, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, ¿quién es? Es la piedra angular, es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores. Ustedes que tienen la responsabilidad de edificar,
la iglesia, de edificar al pueblo en el conocimiento de Dios, ustedes desecharon esa piedra angular, esa piedra viva que resucitó, que está vivo y que vino a darnos ¿qué? Vida. Verso 11. Los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y viene aquí una afirmación que eso sí lo sacó de casillas. En el verso 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En él nosotros tenemos la vida eterna, y fuera de él, si ustedes no creen en él, pues están perdidos. Y es que, ¿qué es lo que le están diciendo? En el camino, en esta vida hay dos caminos. El camino estrecho por las obras, que lleva ¿a dónde? ¿Que lleva a dónde? A la condenación eterna. Mas no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras no salvan a nadie. A mí me salva el camino estrecho y la puerta estrecha que me lleva ¿a qué? A poner mi fe personal ¿en quién? En Jesucristo, autor de la vida y el que nos da la vida eterna a nosotros. Yo tengo que decidir, y ustedes desafortunadamente han elegido el camino equivocado. Oh, tremendo, tremendo. ¿Ah? El camino ancho. El que conduce a la perdición, el camino ancho. Ustedes desafortunadamente tomaron una mala decisión. Y claro, mire lo que dice. Entonces, si es que en ninguno, solo en Jesús hay salvación. No hay salvación en otro. Recordemos lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay salvación ¿en quién? En Jesús. Y recordemos Hechos 10:43, que dice, y de este dan testimonio los antiguos, que todo el que creyera en él recibirá perdón de pecados en su nombre. Solamente en Jesucristo hay salvación, no hay por otro lado. Es por eso que mire que ellos no se dejaron intimidar, no se dejaron amenazar, sino antes con una autoridad les hablaron fuerte. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos tener vida eterna. Solamente en Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Y mire la reacción en el verso 3. Entonces, viendo el denuedo, la osadía, la valentía, el valor, el esfuerzo, la seguridad que tenían ellos, porque fueron osados. O sea, ¿qué les estaba implicando? Juzgar a Sanedrín. ¿Qué les implicaría a ellos? ¿En qué está en juego la vida? ¿En qué está en juego? La vida. La vida. Pero cuando uno está convencido de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, vamos a ir para adelante, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, viendo el brío, el esfuerzo, el valor, la intrepidez, la osadía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres que no tenían una educación rabínica ni teológica, sino que eran hombres ¿de dónde? Sin letras y del vulgo, que no eran estudiados, que no habían estado en una escuela rabínica, ni habían estudiado eso, que eran hombres del común, hombres. ¿Y qué hacían?
¿Qué decían? Oiga, estos tipos no tienen ninguna educación, ninguna formación. ¿Y qué causaron? ¿Qué causaron? Se maravillaban. Porque cuando la verdad sale de unos labios llenos de un corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, salía de ellos una ternura, una compasión, un amor. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Se maravillaban. Imagínense ese tipo en medio de los resentidos que estaban, que los otros los estaban dejando, mejor dicho, en el piso. Se maravillaban. ¿Y qué decían? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Será que la gente nos reconoce a nosotros y se maravilla que este ha estado con Jesús? Este ha caminado con Jesús. Este es una persona que habla de una verdad, de un Cristo que lo ha transformado y que lo ha cambiado, y que se ve esa sabiduría, esa inteligencia de caminar en la presencia de ¿quién? De mi Señor Jesucristo. Reconocían que no habían estado en ninguna escuela rabínica, pero sí les reconocían una cosa, es que el milagro que habían hecho en el tipo que se levantó, los tenía a la gente totalmente atónitos, asombrados. ¿Por qué? Porque, claro, fue un milagro que Dios hizo a través de ellos. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Definitivamente, nuestro testimonio, nuestro cambio, nuestra conversión tiene que ser evidente, tiene que ser real para que la gente conozca a quién, al Señor. Miren, hoy el daño más grande que alguien le puede hacer a la iglesia, y sobre todo los que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, es el pésimo testimonio. Que a uno lo encuentren haciendo cosas por debajo de la mesa, en secreto. Pero lo que uno hace en secreto, Dios se lo saca a la luz pública. No hay cosa más tremenda y que le quita la poca fe que la gente tiene, el pésimo testimonio, sobre todo de aquellos que tenemos la responsabilidad de ser ¿qué? De ser testimonio de una conversión genuina, que realmente uno esté hablando lo que uno vive. Qué difícil es ser eso. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, ahí con Él, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la aplicamos en nuestra vida, pues se ve el cambio, se ve la transformación. Y hay una cosa que la gente no puede negar. Pueden decirnos todo lo que quieran. Puede que nosotros, como los discípulos, estuvieran arriesgando, y estaban arriesgando que nos mandaron a la cárcel y están arriesgando la vida. Pero vale la pena que nos digan, que nos insulten, que nos hagan, si eso nos lleva a que la persona conozca de Dios, o los que estén alrededor nuestro. Y viendo al hombre, verso 14, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, se tuvieron que callar, porque no podían contradecir, no podían negar. Era evidente, notorio, la maravilla de Dios, notorio, que todo el pueblo estaba asombrado y demás. Lo fueron a adorar como milagreros, como sanadores. Y Pedro y Juan le dijo al pueblo, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Si nosotros somos como ustedes. No, usted ponga la mirada ¿en quién? En Jesús, en el que ustedes crucificaron, en el nombre de Él, le dio esta completa sanidad a este. Mire que ellos no se promocionaron como milagreros, venga por su milagro, ¿no? Le dieron fue la gloria y la honra ¿a quién? Al Señor.
viendo los sacerdotes, los doctores de la ley, el Sanedrín, Anás, Caifás, los sumos sacerdotes, al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían chistar nada, no podían contradecir, porque una evidencia, una cosa que es notoria, no se puede ¿qué? No se puede contradecir, ni se puede ¿qué? Negar, ni ocultar. Verso 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Salgan, porque nosotros vamos aquí a deliberar, aquí, a hablar entre nosotros, a ver qué vamos a hacer con estos. Porque señal manifiesta fue hecha, pero nos están echando al pueblo, mejor dicho, nos han desnudado, nos han dicho que nosotros somos mentirosos, que estamos hablando y enseñando una verdad que no concuerda con lo que la palabra de Dios habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Oiga, este es un problema que tenemos aquí. Nosotros pensamos que nos habíamos liberado del maestro, porque nosotros ¿qué? Los condenamos. Pero estos que quedaron son más terribles y más difíciles y son más osados que aún que su maestro, porque no los detuvo nadie. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Y mire lo que dice, mire qué increíble, sabiendo que era verdad lo que estaban hablando, y tuvieron la oportunidad de ¿qué? De abrir la mente, de abrir el corazón, de ser salvos. Pero es que hay una cosa que es muy difícil. Cuando uno se deja ensuciar la mente, cuando uno se deja ensuciar la mente de cualquier doctrina, y sobre todo que es que lo encasillan en una manera de pensar, y por más evidencia, los discípulos estaban mostrando con hechos, primero con la sanidad de este, y que era en el poder de aquel que se había levantado de la tumba, de que Dios lo había levantado. Por eso un ateo está más cerca de Dios que un religioso. ¿Por qué? Porque tiene la mente limpia, virgen en cuanto a ¿qué? En cuanto a lo religioso. Y por eso es más fácil, porque lo difícil de aprender es desaprender. Lo más difícil de aprender es desaprender, sacar toda esa basura que Dios le ha metido, que el demonio le ha metido a uno en la mente. ¿Qué haremos? Porque de cierto señal manifiestación, mejor dicho, ellos están confirmando una verdad. Recuerde Mateo 28. ¿Y qué necesitamos recordar de Mateo 28? Del 11 en adelante. Que la guardia que estaba cuidando ahí, porque dijeron: uy, ese impostor dijo que resucitaría, entonces ponga una guardia. 16 soldados estaban ahí. Y cuando el Señor resucitó, estos casi se mueren, los soldados romanos, y fueron y le dieron el informe a los sacerdotes. ¿Y qué dijeron? Le dieron un billete, lo compraron, lo sobornaron. Digan que los valientes, esos valientes que lo defendieron ahí en la cruz, se lo robaron. Y ese cuento hasta hoy está pululando por este mundo. ¿Cómo uno puede creer más en la reencarnación que en la resurrección? Que vaya usted para la India y verá, allá en la India,
Pero 500, 800 millones que creen en la reencarnación. Tremendo creer eso. Entonces, estos volviendo, no podían decir nada. Entonces les ordenaron que salieran. ¿Qué haremos? Porque de cierto es verdad lo que estos están hablando, ¿verdad? Pero no podemos, ¿por qué? Porque se nos acaba el negocio. Se nos acaba el negocio. Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Imagínate, con todas las evidencias, ¿para qué? Para que volvieran su corazón a ¿quién? Al Señor. Pero cuando el diablo se ensucia la mente, es muy difícil desbloquear eso. No imposible, pero sí es muy difícil, extremadamente difícil. Por eso váyase a quedar un musulmán, hable con un musulmán y yo una vez en Egipto hablé con el guía y comenzamos a hablar. Ya, el guía musulmán y yo comencé a compartirle. Y él me dijo, no, yo creo en mi Corán, yo creo en mi Mahoma es mi profeta. Yo le dije, haz para la paila muerta al día que muera, haz para el infierno, porque Jesucristo se levantó de la tumba, mi Dios se levantó de la tumba, el suyo está allá en la tumba. Y yo le dije, hermano, usted está engañado. ¿Y sabe qué me dijo? De pronto le engañamos a usted. De pronto le engañamos a usted. Y eso que él no es un musulmán de esos radicales, no, un musulmán de un cristiano de esos de que va y que nadie lo conoce. Porque es que, claro, ya tienen, y sacar esa basura de la mente no es fácil. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que el pueblo no salga de ¿qué? De la oscuridad, del engaño. No podemos dejar que sigan hablando la verdad al pueblo, porque, mejor dicho, nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Amenacemos. Imagínate, ¿cómo puede sentir a uno si le llega un sufragio ahí a la casa? ¿Sí? Usted renuncia a su creencia en Jesucristo, o vamos por usted, o vamos por sus hijos, o vamos por una amenaza. Esa, ¿cómo lo pone a uno? A tambalear, ¿cierto? Pero esto no tambalearon, no. Y por eso es tan importante, tan determinante y tan necesario la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos pueden decir todo lo que quieran, injuriar, calumniar y todo, pero cuando uno sabe, cuando uno tiene la paz y la tranquilidad que uno está hablando la verdad de Dios, venga de lo que venga, venga de lo que venga. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, que no conozcan la verdad. Y como hoy hay tantos saduceos en la iglesia de Cristo, tantos saduceos, y que no son testimonio, hablan, pero ¿qué? Pero no hacen. Hay unos que uno los ve hablando y hablan pero una belleza, pero vaya, mire, este es el testimonio. Es que la mejor manera de hablar es el testimonio, es el cambio de vida, es dándole. Amenacémoslo para que no sigan sacando al pueblo de la ignorancia. Porque eso fue lo que hizo el maestro de ellos, sacar al pueblo de la ignorancia. Tenemos que amenazarlos y intimidarlos, ¿para qué? Para que no sigan. Y llamando 18, les intimaron que en ninguna, le prohibimos, en ninguna manera pueden seguir, y menos aquí en el templo, porque aquí en el templo manejamos nosotros el templo. Y no le mandamos la guardia, le mandamos a la policía para que los arregle.
Ustedes no pueden hacer eso. En ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de María, prohibiendo. Qué increíble que hoy, se prohíba hablar, evangelizar en las universidades. Bueno, aquí en Colombia no. Pero me acuerdo que yo estaba evangelizando en la Universidad de San Antonio, Texas. Y estábamos ahí con un amigo, ahí hablando del Señor. Y se nos vino la policía de ahí. Y cuando nos dimos cuenta, tuvimos que salir prácticamente corriendo. O si no, nos hubieran llevado ¿a dónde? A la casa. Porque es prohibido en las universidades en Estados Unidos hablar, ir a evangelizar, compartir de Dios. Es realmente lamentable. Por eso Estados Unidos está hoy como está. Un país que en el año 1940, en el siglo XX, sí, 1940, hubo un avivamiento como nunca en Estados Unidos, como nunca. Y 19. ¿Y qué aconteció? Que hoy sacaron a Dios. Me acuerdo que el dólar decía, Dios es mi verdad, era que decía. ¿Sí? Y quitaron eso. Y no permiten. Y lo vimos en Canadá, y en Canadá es peor. Y bueno, y en Europa también, lo mismo. Uno va a hablarle a una persona, me decía mi hijo, estoy en España, me dijo, papá, usted no puede ir a compartirle a una persona en un parque, porque está prohibido, y lo pueden mandar a la casa. ¿Cómo le parece? Increíble. Pero terminemos con el 19 y el 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes o a Dios. ¿Qué dijeron? Hagan lo que quieran con nosotros, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y lo mismo acontece hoy. Si un gobierno dicta una orden, recordando Romanos 13, que toda autoridad proviene de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que resiste la autoridad, ¿resiste a quién? A Dios. ¿Sí? Pero si hay algo que vaya en contra de la palabra de Dios, primero está Dios por encima de cualquier ley humana, de cualquier ley humana. Y ahí es cuando viene el costo de la obediencia ¿a quién? A la palabra de Dios. Mas Pedro y Juan le respondieron diciéndole, juzguen si es justo delante de Dios. Usted sabe que nosotros estamos hablando la verdad, que le estamos comunicando la verdad, ustedes saben, y nosotros no le vamos a obedecer a ustedes, y hagan lo que quieran, porque el 20 es la razón de esta predicación de hoy. Sí, el 20, porque yo no puedo dejar de decir lo que yo he oído y visto. Claro, yo no puedo dejar de decir lo que yo he vivido, y lo que he oído y he visto, el cambio, la transformación, la bondad de Dios de rescatarme un día, cuando estaba perdido en los delitos y pecados. Un día Dios me encontró y yo he visto las maravillas de Dios en mi vida, el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Es una gratitud eterna con Dios, ese cambio, de encontrarle sentido a la vida, de encontrarle que la vida es bonita, que la vida es bella, y que estamos preparándonos para una vida que mejor, porque no podemos dejar de enseñar
lo que nosotros vimos con nuestros propios ojos y lo que oímos. Nosotros no estamos hablando aquí que fue que una visión, que fue un sueño o que fue algo sobrenatural. No, nosotros lo palpamos, lo tocamos, convivimos con él. Es más, nosotros al principio no creíamos en la resurrección tampoco, pero él se nos apareció 40 días y nos repasó 3 años y medio, otra vez nos volvió a meter al camino. Qué precioso cuando uno dice, yo no puedo dejar de decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y vuelvo y repito el testimonio de que habla. Por eso, aquí es importante el cambio de nuestra vida. Que realmente haya un cambio, que nosotros vayamos en una mejora continua, mejorando todos los días. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Cristo resucitó de los muertos y venció la muerte, y la tumba está vacía. Y ahí leamos el 21. Les amenazaron, pero no los pudieron pegar porque ellos no estaban en contra de ninguna ley, no estaban violando ninguna ley, y no los pudieron castigar, pero sí los amenazaron. Si ustedes siguen por ahí con eso, pues, miren las consecuencias, el costo de obedecer la palabra de Dios. A veces tiene un costo que nosotros no estamos preparados. ¿Para qué? Para asumirlo. Es un costo. Obedecer a Dios es un costo. Y bueno, cuando uno comienza en el camino de Dios, el primer costo es la familia, que comienzan a uno a criticarlo y a juzgarlo y a señalarlo, y que bobo, que idiota, que mire, que le lavaron el cerebro, que no es que pero vuelvo y repito, el testimonio es el que habla. Yo me acuerdo de una señora que está aquí de blusa roja, que yo le compartía, y me decía, no, pero usted creo que está hablando. ¿He cambiado? No. Un cambio, pero tremendo. Y otra, que también está entrada por aquí, que le dije, voy a compartirle a Lucho y a Gladys a Medellín. No, usted fue la última, usted fue la terca. Sí, por eso, pero 14 años para que... Bueno, por eso. A la otra, que era, o que es, bueno, la que me tenía medio compasión. Ay, pobrecito mi hijo, ay, pobrecito mi hijo, ay, y todo el mundo, ay, mi hijo, pobrecito, ay, mi hijo. Mijita, voy a ir a compartirle a Lucho a Gladys. Ay, mi hijo, usted es iluso. Usted se va a arar en el desierto. No me importa. Pero allá. Y esos se van a convertir para que usted se convierta. Y yo le llamó a mi hermana, la llamó. Imagine que vos va para allá, hablarles de Dios. Espere que llegue aquí a ver cómo es que le va a ir. Espere que llegue. Y me tocó compartirle con firmeza. ¿Quién me va a escuchar, a la buena o a la mala? Yo no vine a perder el tiempo aquí. Cristo te ama, recibe a Cristo en tu corazón. Pero usted como es muy agresivo que no. Pero hoy disfrutamos. Qué maravilloso es realmente hablar con un cambio radical en la vida. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y estuvieron dispuestos a morir. Y recuerde que todos los apóstoles del Señor fueron asesinados, incluyendo después ¿a quién? A Saulo de Tarso, que fue el que reemplazó a Judas Iscariote. Bueno, el costo de obedecer a Dios
Pero, ¿qué nos espera? Allá la premiación. Y terminemos con alguien que me lea Mateo 10:32. Mateo 10:32. A ver, el primero que lo tenga. Mateo. Ninguno, esto lo va a leer yo. Sí, a ver, Germán. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, aquí en esta tierra, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando yo llegué ahí y mi papito Dios me vaya a decir, venga para acá, Hugo. ¿Y qué va a hacer? Mi intercesor. No, por ese pago yo. Por ese papá, por ese pago yo. Qué precioso. Que lo confiesa al Señor delante de los hombres, el Señor nos confiesa delante del papá. Qué recompensa tan inmensa, tan grande la que tenemos nosotros. Démosle gracias a Dios por este mes de abril que nos ha regalado y por este tiempo. Soberano Señor del cielo y de la tierra, le damos muchas gracias porque tu palabra siempre será lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Porque, oh Dios, tus mandamientos son verdad. He dicho que guardaré tu palabra, porque tus testimonios, tu palabra me ha vivificado. Porque la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al simple. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh papá. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Oh Dios, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo disciplinaré. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al de ojos altivos, ni el corazón vanidoso. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aborrezco la obra de los que se desvían. El que habla mentiras nunca se afirmará delante de mis ojos. Así es, Señor. Porque tu palabra es vida. Tu palabra es salud. Oh Dios, el pueblo se alborotó por esa maravilla que hicieron de levantar a ese cojo de nacimiento. Y ellos llegaron al templo y estaban predicando. Y les cayó la policía y los religiosos de su tiempo. Y los trataron de callar, pero no pudieron. Porque cuando yo he sido transformado, como dice Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del demonio a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oh Dios, la mejor manera de decirte que te amamos es obedeciendo a Dios.
Y obedecer, muchas veces pasamos por momentos difíciles, dolorosos. A los discípulos los encarcelaron, no los golpearon porque no estaban violando la ley. Pero, oh Dios, aún 8 días, hasta un mes. Oh Dios, porque ya la iglesia de Jerusalén, en tan poquito tiempo, ya tenían 5,000 convertidos. Y ahí se convirtieron otros. ¿Qué responsabilidad la que yo tengo? Primero, de ser testimonio, de dejar que tú sigas, como dice tu palabra, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, para alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual estamos completos en el amado. Espíritu Santo hermoso, dulce consolador, ahí estuviste con él. Y ante la intimidación y la amenaza, es increíble que en vez de amilanarse, en vez de entrar en pánico y en miedo, no, con una osadía, con un brío, con una fuerza, con una valentía, con un valor, no se defendieron, atacaron. Y claro, los saduceos decían que no había resurrección, y cuando les dijo, ustedes, ¿por qué están anunciando eso? ¿Con qué potestad y con qué autoridad? Pero no los hicieron desistir. Que esas convicciones personales profundas queden grabadas en nuestro corazón, que tú escribas, no con letra, sino con tinta de la sangre de Jesucristo, que tú plasmes en nuestro corazón esta verdad. Espíritu Santo, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y que, oh Dios, permítenos ser luz en medio de tantas tinieblas, que podamos resplandecer en medio de una generación torcida y perversa, que nosotros podamos, oh Dios, iluminar donde tú nos pongas, oh Dios, y que sea notorio las proezas, las maravillas, las sanidades que tú hagas, Señor, para que la gloria solamente sea para nuestro amado Redentor Jesucristo. Oh Dios, la obediencia tiene un costo, pero el premio que nos espera por compartir la buena nueva, la buena noticia, que hay vida, que hay esperanza, que hay una oferta hermosa de Dios, que hay un premio, una recompensa para aquellos que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, si nosotros no hemos visto las maravillas de Dios en nuestra vida, pues ¿de qué hablamos? Padrecito bueno, muchas gracias. Gracias por ese mes de abril que tú nos has regalado. Te pido que tú extiendas tu mano de misericordia sobre aquellos, Señor, que necesitan recuperar su salud. Te pido por la vida de Ana Fernanda, que tú la ayudes en la recuperación. Oh Dios, por la vida de Gus, que tú colocas sanidad en los pulmones, que tú, oh Dios, aquel que está clamando, porque tu palabra dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus aflicciones. Y la pérdida de salud es aflicción. Ahora, Señor, extiende tu mano
para que tú sanes a aquel que está agobiado, que está triste. Oh Dios, porque al igual que aquellos sacerdotes que no querían callar, juzgue ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Primero que tú ocupes el primer lugar en mi corazón, Papá Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Padrecito, que tú abras las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en todo lo que emprendamos. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estén con nosotros y nuestra familia, hoy y siempre. Amén. Bueno, qué chévere que hayamos podido compartir este tiempo. A todos los que están en nuestro canal de Facebook, a todos los que estuvieron conectados, que mi Dios me los bendiga y les conceda todos los anhelos de su corazón. Y en nuestro YouTube, si les gustó esta predicación, comparte con tus familiares y contactos. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga y los conserve en paz.